Buenos días, Shabbat Shalom, un feliz Shabbat para todos. Hoy es 2 del mes de enero del año 2016 en el calendario secular y en la fecha hebrea es 21 de Tebet, 21 del 10º mes, 21 de Tebet del 5776. Damos la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez aquí a la comunidad como invitados. Siéntanse como en casa, si en su casa se sentía bien. A veces a uno le dicen, siéntase como en casa, y dice, no, gracias, yo no la pasaba muy bien en casa. Somos una comunidad de familias que el Eterno en su infinita misericordia permitió reunirnos, congregarnos desde hace más de 16 años atrás. Me alegra ver la compañía de amigos de hace mucho tiempo y que ya vienen multiplicados. Que el Eterno te bendiga, John, Luisa, bienvenidos. Y hago este saludo extensivo porque precisamente el tema que el Eterno permita que abordemos el día de hoy gira en torno a los procesos, gira en torno a los tiempos y a las amistades que podemos tener a lo largo de muchos años, que serán el testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué referente podemos tener sobre alguien que diga el Señor cambió mi vida y se lo diga a personas que no lo conocen? ¿Qué referente podemos tener sobre alguien que diga el Señor ha cambiado mi vida, y quienes le están oyendo definitivamente dicen esto es una verdad, yo lo he visto, yo lo he vivido? Y esto ha sido parte hermosa del Señor en cada uno de nosotros, en el poder mantenernos dentro de algo que hace parte del plan del Señor, que es su voluntad. Mantenernos siempre dentro de su voluntad nos ayuda a entender que hay un propósito en nuestras vidas, contra el cual generalmente luchamos a lo largo de nuestra vida hasta que nos damos cuenta de que es lo que debemos hacer, y a veces tarde o a veces temprano lo entendemos, lo hacemos un poco tercos. En ocasiones pues tenemos referentes como Moshe, como Jeremías, pues nos sentimos fácilmente excusados de decir, no, Señor, tal vez yo no soy la persona, tal vez no es conmigo. Como cuando te llaman y tú miras hacia atrás a ver si es conmigo, ¿no? ¿Yo? Y tal vez dices, no, ¿usted está, yo? Sí, así es, y es lo que el Señor hace con nosotros. Así que sea un buen tiempo para que el Eterno nos permita tener en esta mañana una reflexión girando en torno un poco a lo que somos, a lo que el Eterno desea que seamos, a la identidad como creyentes, a cómo nos llamamos, a lo que somos. Siempre me ha gustado trabajar con los jóvenes. De hecho, desde una corta edad estuve vinculado siempre con los procesos pedagógicos, tanto en la iglesia donde asistíamos como a diferentes lugares, o a nivel un laboral, trabajando en colegios con chicos. Y una de las charlas que más me apasionaba dar con jóvenes era sobre el tema que probablemente hoy el Señor me fue guiando a que lo desarrolláramos. Y quiero invitarle de una manera un poco curiosa, pedagógica, era lo que yo hacía con los chicos, y los invitaba a mirarse las manos. Mírense las manos, mírense los dedos sobre todo, y en los dedos ustedes van a encontrar algo único que el Eterno nos ha dado. ¿Cómo se llama eso? Huellas dactilares, huellas digitales. Y yo les decía a estos chicos, y hoy les digo a ustedes, amados, no hay una sola igual en el mundo. Una sola igual en el mundo no hay. Esto es un sello en tu vida de que eres único, irrepetible, pensado, proyectado para algo, porque uno marca las cosas que le pertenecen o que tienen un propósito o que son para algo. Las que no se marca. De hecho, no hay carencia mayor en la vida de un ser humano que no tener nombre, que no saber quién es.
no saber de dónde viene o quiénes han sido sus padres. Esa es una de nuestras grandes crisis a nivel de país, de chicos que no saben cómo se llaman. Y alrededor de todo esto es que el Eterno nos viene conduciendo un poco, y probablemente sea el énfasis de la reflexión del día de hoy. Así que si quiere acompañar, dejemos este tiempo en manos del Señor y que sea Él bendiciendo y tomando el control. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos das el hermoso privilegio de estar hoy aquí, de tener comunidad, de tener un lugar, Señor, un techo con las comodidades que nos permites tener, con las personas que conocemos y amamos de tal vez hace tantos años. Gracias por la bendición que nos das de Shabbat. Gracias porque nos proteges y nos cubres bajo tu manto mientras hay soledad o dificultad o tensión o ansiedad en el corazón de el contexto humano a nuestro alrededor, de la gente en un vacío tras celebraciones que no aprovechan, que no bendicen los hogares de nuestro país. Hoy nos tienes a nosotros aquí cobijados bajo tu Torá, aprendiendo de ella, aprendiendo de ti, y sobre todo, Señor, te pedimos que nos selles y nos permitas aprender de ti, salir renovados en ti, fortalecidos en ti, en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Voy a hablar hoy tal vez también un poco del proceso formativo por el que pasé, y dentro de ese proceso formativo tuve la oportunidad de tener muy buenos profesores. De hecho, todos los profesores que el Eterno ha permitido que pasen por nuestras vidas son muy buenos. Y usted pensará en aquel que le hizo sufrir y usted dirá, no, ese no. Fue tan bueno que le dejó marcada su vida, de tenerlo como un referente, así sea, de lo malo y de cómo no se deben hacer las cosas. Eso es pedagogía también, aunque es un poco como uno lo quiere analizar, ¿no? De decirlo desde un poco el lado amable. También aprendí cómo no se deben hacer las cosas con este profesor. También aprendí cómo no debería uno ver o estudiar o hacer determinadas cosas. Dentro de todos esos procesos tuve la oportunidad de tener un profesor que me impactó, me bendijo mucho, y él, sus clases las iniciaba con el texto que leímos hoy del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 1, y pues nosotros en realidad somos hijos de nuestros procesos formativos. Nosotros somos lo que hemos recibido, lo que oímos, lo replicamos, lo que nos gusta, lo anotamos en la libreta del corazón y lo seguimos replicando más adelante y lo hacemos, y tenemos modelos, cada uno tiene modelos de cómo habla, de cómo se viste, de qué le gusta hacer, y muchas veces eso está marcado por el referente que tuvo de vida, por el referente que tuvo de líder, de pastor, de profesor, querer ser de esa manera. La haftará del día de hoy está en Jeremías capítulo 1, pero me quisiera detener puntualmente en el versículo 10. Lo siento por mi mamá que no le gusta la imagen. Vamos a Jeremías 1:10. Y dirá el Señor a Jeremías: mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos. Y lo que sigue yo lo utilizo también en las clases de hebreo, y algunos de los estudiantes que puedan estar de repente aquí de la clase de hebreo dirán, ah, con razón, sí, lo hemos hablado, y es estos 6 verbos. Hay 6 verbos allí, miremoslos: arrancar, derribar, destruir, demoler, construir y plantar. Y este profesor decía, bienvenidos a mi clase. Entonces, no, ¿cómo así? Decía, sí, esto va a ser aquí una destrucción, un arrancamiento, una derribo de todo, una demolición, para que al final haya en dónde construir y en dónde plantar. Y es el proceso de cómo el Señor actúa en nuestras vidas. Nosotros queremos ser sanos o pasar la dificultad o el problema sin entender que debemos remover un poco la herida. Cuando tenemos una herida, uno quisiera ya que no pasara, y sana que sana, colita de rana, pero lo que se debe hacer es limpiar esa herida, ¿sí? A veces es necesario hasta abrirla, revisar que no haya allí, para que no quede ¿qué? Algún cuerpo infeccioso que genere que esa herida sane mal,
y al cabo de determinado tiempo tenemos un problema más grave que la propia herida. Nos deja ver esto allí algo en nuestra vida cotidiana, y es que no han sido los actos los que nos puedan haber hecho el daño que nosotros creemos que nos hicieron. Ha sido lo que hemos permitido que infecte esas heridas, lo que hoy día es lo que nos hace el daño que de repente vemos en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria, y el dolor que tenemos ante determinadas circunstancias. No fue ese acto puntual, claro, ese acto te dejó una herida, fue un dolor, pero esa herida, si se hubiese tratado adecuadamente, sana y no pasa nada. Yo le agradezco al Señor por la vida de mi padre. Es una bendición que esté ahí presente, eso es como un apoyo, como una barra que uno tiene ahí. Y en algún momento, por alguna dificultad, él me dijo, ¿tiene alguna cicatriz? Y yo le dije, sí, yo tengo una pequeña aquí en el brazo. Cuando estaba chiquito me colgué en una cancha de fútbol, y las canchas de fútbol tienen las agarraderas de la malla, y me resbalé de y quedó enterrado la agarradera en el brazo, y obviamente no fue impactante, el dolor, la sangre, pero pues me hicieron rápidamente como la curación, no me echaron café, no, y sanó. Cuando mi padre me preguntó, pues yo le muestro esa herida y él me dice, ¿te duele? Yo le digo, no, ya no. Dolió en algún momento. ¿Y por qué el Señor permite que queden estas cicatrices en nuestra vida? Para que nos acordemos que hubo algo que pasó, pero que no nos debe hacer daño cuando lo miremos nuevamente. Y nos da una lección de saber hacia adelante qué pueda pasar. Esas películas futuristas, ¿no?, que uno veía, y el disparo, y ahí mismo se cerraba y no pasaba nada. Así somos, de hecho. Lo que pasa es que se demora un poco más, pero es aterrador como el cuerpo tiene una posibilidad regenerativa increíble y se sana solo. Es decir, va creando tejidos, va creando, y eso es lo que el Señor desea en nuestras vidas. ¿Por qué lo abordo de esta manera? Porque todo gira en torno a dificultades, problemáticas, circunstancias por las que hemos pasado, que a veces no nos dejan superar ese obstáculo y avanzar en la vida. Y ahora en este tiempo el Señor me está haciendo una encerrona por todo lado. No sé si le ha pasado, ¿no? Como en las películas que cambia de canal y están hablando de eso, lo apaga y prende el radio y están hablando de eso, y lo quita y habla con un amigo, y el amigo le empieza a hablar de lo mismo, y usted dice, ¿qué es lo que está pasando? Y es el Señor haciendo una encerrona a tu vida para que abordes ese tema, para que, como decimos dentro de la cultura y los dichos populares, coja ese toro por los cuernos y enfrenta eso y saca adelante eso. Nos gusta entonces que los problemas, que las circunstancias, que la empresa, que la familia se edifique sobre lo que esté, no me hable de mi pasado, ¿no? ¿Por qué me pregunta de eso? ¿Por qué me pregunta de lo que sucedió? Pastor, no quiero abrir ese cajón. Es como cuando vas al médico y su abuelita sufrió, y, ¿qué le importa a mi abuelita, doctor? Soy yo. No, ¿por qué lo hace? Que necesita ver si hay antecedentes, necesita ver qué pudo llegar a generar eso, y eso en cierta manera es un proceso de escarbar, de derrumbar, de derribar, de alistar la tierra. Cuando se tiene la oportunidad dentro del contexto agrícola de ver un poco cómo se prepara la tierra, hay procesos a veces equívocos, otros ideales, a veces no sé si han visto, queman todo, ¿no? Empiezan a quemar todo, ¿y qué están haciendo? No, están quemando, alistando todo para la cosecha. A veces no es el mejor método, pero lo hacen como para ahorrar tiempo y de quitar todo la maleza, de limpiar la tierra, y hay que remover la tierra y hay que pasar, bueno, ahora es más fácil con los tractores, y uno ve todas las garzas detrás, ¿no? Y todos los pajaritos detrás del tractor, porque en esa remoción, pues, claro, sale la comida de ellas y ellas están ahí pendientes, porque todo como que se revuelve, ¿no? Y en ese revolver entonces llega ahí la garza a tu vida, cogería a coger lo que, oiga, pero deje quieto, eso no me duele, está, aparte de que me están arando la vida, ahora vienen otros encima a estar ahí picando, y es muchas veces lo que nos sucede. Pero cuando ya realmente el terreno está listo, entonces en el versículo que teníamos, volvemos al tema del profeta, que es edificar y plantar. Primero entonces el Señor nos debe pasar por esos procesos, debemos desaprender, que es lo más difícil de todo. Es muy complejo,
y luchamos contra eso porque es que son conductas aprendidas, no hay nada peor que aprender algo mal, porque lo sigues haciendo así toda la vida y después cuando te quieren corregir tú vas a decir es que así lo aprendí a hacer, así me lo enseñaron, y es difícil a veces reconocer que te lo enseñaron mal. Entonces uno tiene que empezar a desaprender, uno tiene que empezar a quitar costumbres, a quitar esquemas, a quitar estilos que uno ha tomado porque aprendió mal, o porque no está eso de la mejor manera para hacer lo que quiere hacer el Señor en tu vida ahora. Entonces es necesario que eso sea removido, sea quitado, y obviamente nos duele, porque lo consideramos como algo nuestro. Entonces es qué sé yo, tu costumbre de hacer tal cosa, y viene el Señor y ¡pum!, la quita. Ya, ¿qué pasó con eso? No, es derribado, es quitado, y es doloroso. Y aquí de pronto se recapitula un poco el tema de la parashá que tuve la oportunidad de compartir hace 15 días atrás, en cuanto a la muerte, en cuanto a ese proceso para nacer de nuevo, en cuanto a lo que se hablaba de ese texto hermoso de la serpiente, y de lo que se hablaba allí de ver cómo Nicodemo le preguntaba al Mashiach, ¿qué debo hacer para hacer de eso? No lo sé, y dice, el viento sopla donde quiere va. Es una alegoría de quien ha nacido de nuevo, es decir, es una persona que se deja guiar por el Señor sin tener unos modelos y unos esquemas que sean inquebrantables, no, sino que permite que el Señor tome su vida y le haga actuar dentro de un orden también establecido que el mismo Señor respeta dentro de su creación. Pero Parashá Shemot es una parashá que empieza a marcar la antítesis de todo. O sea, hasta aquí viene una saga hermosa que a todos gusta. Yosef, la historia de Yosef, no la podemos, como decía un amigo, ver 1000 veces, ver las películas, oírla, leerla 10 veces y nunca nos va a aburrir porque es una historia muy interesante. Pero la Torá concluyó ya el Shabbat pasado un ciclo y lo cerró. Y la Torá cierra ciclos interesantes y dice, ya, aquí terminó esta historia y aquí empieza una nueva. Y en esta historia nueva que empieza es una historia muy de antítesis, de lo contrario, de antónimos, ¿sí? Por ejemplo, Moshe es la antítesis de Yosef. Moshe es un antónimo de Yosef. Yosef nace dentro de un contexto humilde, es el menor, es el relegado y es el que tiene sueños y quiere llegar ¿a dónde? A la realeza, a la grandeza, y lo consigue al final de su historia. ¿Cómo arranca la historia de Moshe? Él arranca en la realeza, ¿sí?, siendo criado por la hija del faraón, y él ¿qué quiere hacer? Irse para allá donde están todos los demás recogiendo espigas y haciendo todo lo demás. Es una antítesis que marca la Torá muy interesante, y de hecho teólogos que ponen a pelear estos personajes y modelos teológicos y cuestiones que ya hasta cierto punto no comparto, ahorita voy a comentarles algunos de ellos, y es ver cómo, por ejemplo, plantean a Yosef como un siniestro personaje, de que moldeó todo, o sea, organizó la historia para conseguir su fin, y lo logró. Y lo ponen en contraposición con Moshe, que era todo lo contrario, y que él renunció a todo eso con tal de estar en el lugar en donde estaba. Ayer, de lo poco que, digámoslo, uno puede decir o hablar del tema del año nuevo, no me refiero a lo poco que uno puede hablar, porque no se puede hablar de eso, no, sino de que como no es el común denominador de hablar del tema o de esto, sino que ya digámoslo, uno vive una rutina o una circunstancia que hasta los memes salieron de la rana René diciendo unos están celebrando y yo ya estoy en el 5776, yo como que estoy en otro cuento. Entonces molestábamos ayer yo viendo y demás que lo único agradable el cambio de año era el cambio de la administración en nuestra alcaldía. Entonces y hay tabúes y hay conflictos y hay personas que no les gusta que se hable de política tras estos lugares conocidos como púlpito, pero eso es un grave error, que de hecho no es bíblico. Si hay un libro político es la Biblia. Si hay esquemas que se planteen de modelos políticos, están en la palabra. Y por querer desmembrar eso, o querer unirlo inadecuadamente, y querer fusionar eso,
es que se han hecho los males y los daños que se han hecho. Pero, ¿por qué menciono yo esto? Porque dentro de la tradición histórica política, lastimosamente el modelo comunista, el modelo de la izquierda, el modelo que habla de igualdad, de equidad, de que para todos todo, de que abajo los ricos, de abajo el imperialismo y toda esta, digámoslo, lenguaje, ¿no?, conocido ya, se filtró también y existe también dentro de los conceptos teológicos y formaciones de pastores, de rabinos, de biblistas, en donde también hay lineamientos dentro del punto de vista de pastores, de rabinos, de biblistas, de profesores de Biblia, y sobre todo en Latinoamérica se desarrolló una corriente muy fuerte, apoyada por un curita en Perú, que se llegó a llamar la teología de la ¿qué? De la liberación. Tuvimos aquí un ponente de ello con Camilo Torres, con todo lo que fue el proceso de el cura Pérez, de todos estos ideales basados en modelos bíblicos, ¿sí? Y que hablaban del famoso Jesús comunista y de todo este concepto que mal enfocado pues llega a ser el daño que hace. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque debemos tener el cuidado adecuado en cuanto a nuestro proyecto de vida, de ver cuál es el modelo ideal del padre a nivel político también, de nuestro actuar ante una sociedad que también se rige por modelos políticos. Yo recibí formación de este tipo de profesores en donde tenían una fuerte herencia de toda esta formación, de la teología de liberación, de todo el contexto de la guerra de guerrillas, de la izquierda desde un punto de vista bíblico, y de allí que recibía yo mucho de estos conceptos en donde ponían a pelear y ponían a Joseph como el malo y a Moshe como el bueno, pero hasta cierto punto. Llegué a tener un profesor que tan incómodo conmigo en la clase, pues porque era el único como que no asentía a sus postulados, y al saber que tenía una formación y un contexto de fe ligado al judaísmo, casi que me obligó, digámoslo, me lo planteó de tal modo como el reto de que hiciera un trabajo sobre Moisés, y me puso a leer a Sigmund Freud, y tuve que leer a Sigmund Freud, y el libro se llama Moisés y la religión monoteísta, de Sigmund Freud, famosísimo. No hay cuña que más apriete que la del propio palo, decían nuestras abuelitas. Sigmund Freud, judío. Y lo más incómodo de leer un libro de un judío que niega y que argumenta y que demuestra que Moisés ni siquiera existió. Y da una cantidad de elementos y de cosas que hay un espíritu a veces dentro de esos procesos formativos de los que les dije, cuando ya hay heridas que han quedado en nuestro corazón, no sanas, empezamos a asumir modelos y empezamos a decir, yo soy así, y es que yo soy así, y no, usted no es así, usted quiere ser así pero no es. Estás queriendo asumir ese, pero te queda mal, el disfraz no te queda. Y empieza dentro del contexto creyente, no estoy hablando por allá, de afuera, no, aquí nuestro, interno, a ser el hermanito que en vez de edificarse, que en vez de buscar, ¿qué puede encontrar allí? Empieza a buscar el pero a todo, y empieza a buscar como decíamos el dicho, ¿no? La tercera pata del gato, como era la quinta pata, a llevar la contraria, a generar oposición simplemente por ser terco, por marcar la diferencia, por decir yo soy diferente, a siempre como que poner esa antítesis a la cosa, pero no con un propósito sano, porque eso es sano. No estoy diciendo que el que no haya oposición genera que no, todo lo contrario, en donde no haya una balanza que esté generando oposición,
hay conflictos. De hecho, la Torá es el mejor modelo de eso que se ha planteado también a lo largo de la historia en el pueblo judío como un referente al punto en que llegaron a sacar una película que llamó El violinista en el tejado, que yo siempre la menciono, que es excelente, y el título de esa película radica precisamente en que debe uno tener equilibrio para no caerse y estar tocando el violín en el tejado y ver hasta qué punto puedo yo ir aquí sin caerme o hasta qué punto puedo ir allí sin caerme. Y en algún momento recibí una definición de un profesor que me impactó mucho y me gustó mucho, y él me dijo cómo ser o cómo tener el nivel de vida espiritual adecuado, y él dijo: sea los dos opuestos a la vez, sea el más ortodoxo y riguroso y extremista halájico que pueda haber, y sea el más liberal, y sea el más secular, y sea el más giloní, se dice en hebreo, es decir, lo más pagano posible al mismo tiempo. Y dice, ¿cómo? Y dice, pues eso le va a dar una mitad. Vamos a tener un texto difícil de leer a veces del rey Salomón, en donde dice, no seas tan justo. Dice, ¿cómo así, Señor? No, ¿cómo así? Porque a veces esas rigurosidades, esos extremos son complejos. Si usted era el niño que le decían quédese ahí sentado y así se cayera la pared encima, ¿dónde está el niño? Ahí debajo, porque él se quedó ahí sentado. Es por procesos de modelos que recibimos, y todo eso surge hoy día a flote cuando uno ve y dicen los abuelos, esa generación de hoy día, esos chicos de ahora, esos, porque se ha pasado por etapas en donde se dice cómo fue ese proceso, qué me dejó ese proceso, qué tanto daño recibí o qué tanto beneficio recibí, porque somos una generación muy afectada, sobre todo a nivel latinoamericano, por estas condiciones que se nos dan, en donde si usted era el que le decía, quieto, siéntese, cállese, no hable, no toque, no mire, no haga, no esto, pues esa es tu vida a diario. Entonces usted es el que está quieto, no habla, no mire, y llega el otro y habla y le dan el trabajo. Y llega el otro, hace y ya, y descubre lo que usted puede haber hecho. Es decir, empieza a ver hasta qué punto yo tengo que respetar esto, hasta qué punto voy al otro lado, cómo manejo este equilibrio, y eso lo va a dar el Señor, la experiencia, la vida, la oración, porque todo debe ser mediado por la oración para que llegue. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Cuando llegue ese momento y cuando llegue ese punto y cuando ya estés listo, ya no vas a querer hacer nada. Ya vas a decir, no, gracias. Y ahí el Señor te va a decir, no, ya te toca. Ya estás listo. Y es lo que pasa con todos, con Jeremías. No, soy muy chico. No, vaya. Y yo no sé hablar. Y yo esto, ya empiezan las excusas. Dentro de este proceso, para cerrar lo que les decía, si usted es el que está llevando la contraria en todo, sin saber por qué, si usted es el que cuestiona todo, sin saber por qué, también tenga cuidado. Recuerde que todo extremo es malo, y vea si en realidad lo que hay es una herida en su corazón y lo que quiere es llamar la atención del grupo, generar la atención para decir aquí estoy, existo. Eso se traduce en el mismo que dice ya no voy al paseo, y ya está todo listo. Dice, otra vez y ahora. Y hay que allá y consentir, como dice el pastor, la patología. Ay, venga, que usted es chévere, venga, que sí, venga, que. Y ese es ese querer llamar esa atención para sanear eso que hay. Porque es nuestra vida, ¿no? Es nuestra realidad diaria, es el conflicto, nuestros temores, el abordar aún para llegar a tener una pareja, la persona. ¿Cómo lo hago? No sé, es decir, todo es tan trascendental, que es tan importante en el Señor sus procesos, sus formas, que Él desea que lo asumamos de la mejor manera. Cuando me toca leer Moisés y la religión monoteísta de Sigmund Freud, el trabajo resultante de ello pues ¿fue Moisés un personaje histórico? Yo les digo a los chicos cuando estamos en clases de Bar Mitzvah, a los jóvenes cuando tengo la oportunidad de charlar con ellos, en las clases de hebreo también, que es hermoso los grupos de hebreo por la heterogeneidad del grupo. En grupos de hebreo tengo chicos de 12, 13 años y tengo señores y señoras abuelas de 70, 80 años,
y cuando hablamos y los que están en universidad, los que están y desarrollar un modelo pedagógico para un grupo tan variado es interesantísimo. Y nos ponemos a charlar agradable en la clase de todo esto. Y es algo que yo tuve que aprender a los golpes, es algo que el pastor también ha hecho muchas veces. Y es que, curiosamente, cuando uno está en un proceso formativo, sobre todo a nivel universitario, no pelee con el profesor, no sea bruto. Dígale lo que él quiere oír. Pase. Y cuando usted ya haya logrado su título, cuando usted ya haya logrado ese nivel, dé su planteamiento. Hable desde su postura. No estoy diciendo que sea entonces un camaleón de su forma de vida y que no tenga principios y que no tenga valores, que no vaya a negociar, no. Pero sea inteligente. Yeshua nos mandó a ser inteligentes. Pues obviamente ser el único mesiánico en la clase era bastante interesante. Dentro de un contexto formativo católico, en donde había pastores cristianos, en donde había seminaristas que se estaban formando para sacerdotes, y yo. Pues bueno, imagínense, entonces si el profesor antisemita tan y como que buscaba y tan y seguía y, pero entonces ¿qué hace uno? No se vaya a entrar allá en un conflicto, no, yo le seguía a veces hasta el juego y después, de hecho esas son hasta técnicas que existen dentro de las artes marciales, con la fuerza que te golpeen, si tú sabes esquivar ese golpe, esa misma fuerza y esa misma intensidad la va a recibir el oponente. Eso es una técnica que existe de este actor que nunca se despeluca cuando pelea, de Steven Seagal. Es esa arte. Y con la misma fuerza lo que hace es simplemente cambiar la fuerza del golpe para que el oponente se pegue con esa misma fuerza. Bueno, mucho menos soy Steven Seagal ahí en la clase ni nada de esto, pero aproveché el trabajo y se lo devolví desde un punto de vista que sí, planteaba cosas que él quería, porque es como la necesidad de la gente, de las circunstancias, de la empresa, de la familia, que te diga, pues es que mire que está esto, ¿por qué no acepta esto? ¿Por qué no reconoce esto? ¿Por qué no? Pero cuando yo no hice sí, ok, ya accedí, ya di esta parte, ya di un paso para acercarme, ahora te toca a ti. Entonces ya tú lo generas, ya tú haces esa parte para que el otro venga ahora y ya ahí se pongan las cosas en balanza. La apertura del artículo, y le agradezco a Rocío si me puede colaborar con la foto, fue esta, el famoso Moisés de Miguel Ángel, 1514, San Pietro in Vicoli, Roma, Italia. No sé si de pronto apagamos un momentito la luz o si se ve bien. Ese es el Moisés de Miguel Ángel. ¿Les suena a Moisés? ¿Se parece? Nos lo imaginamos así. De hecho alguien va a decir, ¡ay, tiene cachos! Podemos prender la luz, gracias Camilo. Dejemos la imagen ahí un momento. Yo aproveché la oportunidad para aportar desde donde tú eres fuerte. Cada uno de nosotros tiene un área que puede dar, que puede aportar. Sabes algo que otro no sabe, o de pronto si otro sabe, tú sabes algo particular que te hace único a ti. Acuérdense del inicio, las huellas digitales. Como tú hagas las cosas, nadie más las va a hacer porque tú eres único, y como tú haces las cosas es como tú las haces. Tanto molestamos con el ajiaco de la época del año que ayer curiosamente estábamos almorzando en familia, almorzamos un ajiaco y decíamos, pero mamá, ningún ajiaco como el suyo. Y volvemos a hablar que cada quien hace las cosas de una manera particular. En la antigüedad, de una mala traducción que hubo en la Biblia, el texto está en el pasaje cuando Moisés baja de hablar con el Señor y está cubierta su cara. Dice el texto que de su rostro se desprendía un haz de luz. Y la palabra haz de luz, que se ha traducido ya en nuestras Biblias, pues en la antigüedad no se tradujo así, porque la palabra hebrea es keren, y keren en hebreo es cuerno, pero también es rayo de luz.
Keren Or. Estoy buscando el pasaje, no lo tenía aquí parado, de pronto lo tengo por aquí escrito, pero no sé si lo tenga. El texto que habla de Moshe, no, cuando habla de que su rostro se desprendía un haz de luz y él tiene que cubrirse su rostro para hablar. De Éxodo, gracias, Éxodo 34, 29. Sí. Dice, después descendió Moshe del monte Sinai con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel del rostro resplandecía. Ahí la palabra resplandecía. Es Keren. Por haber estado hablando con Dios, pero Moshe no lo sabía. En la Vulgata, que es la versión al latín, esto se tradujo que Moshe en su cara tenía cuernos, y así se tradujo. Y de ahí surge esta imagen famosa, bueno, la que estaba allí, de Moisés con cuernos. Y este es un claro ejemplo de cómo se leen las cosas. Entonces, la versión decía eso y Miguel Ángel resultó pintando a Moshe con cuernos. Y de ahí se pues volvió como una alegoría muy famosa. De hecho hay hasta un álbum de los Klezmatics de Klezmer que sale la imagen de este Moshe de Miguel Ángel. ¿A qué voy con esto? Si Moshe se viera ahí reflejado, ¿qué podría decir él? ¿Soy yo? ¿Ese soy yo? ¿Por qué me pintaron así? ¿O por qué me hicieron así la escultura? Y llega la famosa pregunta, ¿no? ¿Cómo te ves tú y cómo te ven los demás? Sobre todo cuando entra el proceso de los niños chiquitos que dibujan al papá, ¿no? Entonces, el papá y es un mamarracho. Y el papá y uno, ¡ay! Y así es como ellos lo logran expresar, ¿no? Y ahí hay muchas lecturas que se hacen al respecto de eso y demás, pero todo gira en torno al tema es de cómo yo veo eso, cómo eso se refleja a mí, cómo lo interpreto yo. Para resumir un poco esta parte y centrarme en la parte tal vez más espiritual de la parashá que en la parte histórica y del proceso hasta del formativo nuestro, antropológico, como seres humanos y todo ello, el trabajo concluía dándole algo de pizca al profesor de lo que él quería oír, pero al final siendo muy, no sé, como las mamás, hábiles en meter en la sopa y en meter en todo lo que debe comer, pero uno no se da cuenta. Entonces, algo así procuré hacer el trabajo y sí terminó gustándole mucho al profesor, igual como que sí hay cosas allí, pero bueno, y eso también deja ver tu punto de vista, tu aporte, pero me di cuenta que básicamente todo en los procesos académicos resumían era en decir todo lo que dicen los demás y yo para poder decir lo mío tengo que esperar y hacer una venia eterna para poder dar un pequeño aporte desde mi punto de vista que hasta cierto punto ni siquiera es validado porque lo dice usted. ¿Y usted quién es? Ahora, en nuestra sociedad eso es un problema, porque usted no sabe quién soy yo. Y ahí es en donde hay otra herida grandísima. De hecho, les recomiendo tremendamente estos pequeños seriados que está haciendo Antonio Sanín, con el Bolillo, con el no es ni familiar, es conocido de César Gaviria, con todos estos chicos que a lo largo del año hicieron ese postulado, ¿no? Es muy interesante porque refleja la crisis de nuestra sociedad colombiana de ese conflicto. Entonces, cuando logramos sacudirnos de eso, cuando el Señor nos ve más allá de lo que nosotros mismos nos vemos, nuestra figura puede cambiar. Yo personalmente tuve una crisis dura con el tema, pero dura. Y en mi proceso formativo estaba ese asunto de cómo me ven los demás. Y muchas veces lo que yo hacía era para agradar a los demás.
y muchas veces todo lo que decía, actuaba, como hacía las cosas, era como un grito desesperado diciendo aquí estoy, ¿no? Generando esa falsa identidad de decir yo soy así. Llega Parashá Shemot, llega el Señor en su infinita misericordia y empieza a sanar nuestras vidas, que es lo más importante que debemos dejar hacer de Él en nuestras vidas, que es abrir esa herida, abrir ese cajón oculto, abrir eso que no nos gusta mencionar, tocar esos procesos. Había propagandas en nuestras televisoras para una época atrás que nosotros molestábamos mucho con eso. Usted no parece hijo mío, lárguese de esta casa. No sé si se acuerdan de eso, y salía ahí como un retumbar de frases duras o dolorosas, o los procesos formativos. Y en oración yo decía, Padre, ¿a qué nos llevas con esta parashá? Venimos de un ciclo en donde el Señor nos invita y nos lleva a darnos cuenta de cómo es el actuar de Él, cómo es el modelo del Señor dentro de un proceso en donde prácticamente Él no se mete. Génesis es todo el actuar de Dios en su creación, pero después del actuar del Señor en su creación, ya Él la deja solita andando, y son las historias de todo el libro de Génesis. Fulano mató al otro, el otro está haciendo esto, como que Él interviene, y cuando interviene, pues claro, hay juicio, hay estabilidad, porque empieza entonces a marcar el diluvio, empieza a marcar, digamos, esas intervenciones para que la sociedad vuelva a tener una estabilidad. Pero llega un punto de la historia del pueblo de Israel, del llamamiento de Abraham, de Yosef, en donde se da sola por sí misma, y así concluye, y es bonita, y terminó la parashá, pero ahora arranca Shemot. ¿Y de qué habla Shemot? No solo arranca una parashá, sino todo un libro, y los rabinos enfatizan en que este libro es un libro tremendamente importante. Es el segundo libro de la Torá, y abarca cronológicamente, dicen los rabinos, alrededor del año 2238 desde la creación, cuando Israel llega a Egipto, hasta el año 2449. Es decir, alrededor casi de unos 200 años de historia abarca el libro de Éxodo, pero para el pueblo de Israel es uno de los libros más importantes. Hay unos rabinos que ponen aún por encima el libro de Shemot que cualquier otro de los libros del Humash, del Pentateuco. ¿Por qué? Dice, porque es en este libro en donde se nos da algo único, que se nos da eso, esas huellas, esa marca. ¿Qué se le da al pueblo de Israel? ¿Qué tenemos en el libro de Shemot? La entrega de la Torá. Se le da identidad al pueblo. Él decía, si no hubiese llegado este libro, seríamos como cualquier otro imperio, cualquier otra civilización, cualquier otra historia que narra, porque Génesis es la humanidad, Génesis es la historia del todo, pero Éxodo es nuestra historia, es mi historia, es mi proyecto, y así el pueblo judío lo asumió, y hasta el día de hoy lo vive. Y 2400 años después sigue diciendo, en Egipto esclavos fuimos, pero el Señor con mano poderosa y con brazo extendido nos sacó de Egipto. Y relatan la Agadá, y de hecho el mandato de la Agadá es relatarla como si uno mismo hubiese sido sacado de Egipto y asumir eso. ¿Saben cómo se llama eso y cómo se puede entender eso hoy día? Como un modelo de identidad nacional, un modelo de identidad. Por ejemplo, hoy está muy de moda en las empresas. Empowerment, le dicen. Empoderamiento. Asumirse, sentirse, vivir como parte de. A mí me aterra. Y uno es sensible a eso, uno es como un filtro, y uno deja pasar cosas dentro de eso, aunque usted diga que es una roca, las rocas se permean por el líquido, y es aterrador ver cómo eso lo afecta a uno. Y yo les confieso, yo fui formado en una universidad que es una universidad humilde, es una universidad de un contexto social grandísimo, que fue la universidad, y es la Universidad Minuto de Dios. Allí fue donde hice todo el proceso de una carrera. Y cuando teníamos que ver la materia
de la universidad, pues nos ponían a ver videitos del cura García Herreros y a oír a este santanderiano hablar. Les cuento, para los que de pronto no tuvieron la oportunidad o los que se traten de acordar, impacta, te mueve el piso, te deja ver una proyección que tenía, que uno mismo se aterra de las circunstancias de donde viene y de cómo forja las cosas y de cómo logra heredar esa visión a los que están por debajo de él, porque las cosas que realmente trascienden en la vida son aquellas que no fallecen con la persona. Y ver cómo su proyecto, colegio, barrio, universidad, todo un complejo académico que ya ha trascendido a otras ciudades, una cantidad de cosas que surgió viéndolo a él echar pica y pala y construir y ver cómo asignó. Díganme, ¿qué comunidad religiosa ha otorgado un barrio a sus feligreses? Dentro de contextos protestantes o dentro de contextos de cualquier otra línea. Difícil. Luego tuve la oportunidad, un poco diferente la cosa, de ver y de tomar algunas clases en la Pontificia Universidad Javeriana. Y en la Ponti también dan la materia, Javerianidad se llamaba, no sé si la sigan llamando así. Y uno tiene que ver Javerianidad varias veces. Y empieza uno a sentirse parte y le muestran todo el proceso de, pues ahorita están con más fuerza porque el Papa actual es un Papa que viene de esa línea formativa que es ¿cuál? Jesuitas. Entonces muestran pues qué tan, dentro de la línea católica esos son como los más liberales, los más libertos, los más secularizados. Pero empieza uno a darse cuenta de cómo enfocan esa fuerza positiva de que el que hace parte de esa institución se sienta orgulloso de ser parte de ella. Y piense cada uno en su colegio, en su universidad, en sus procesos, en su empresa. Si es un lugar que tiene una visión clara, si es un lugar que tiene un proyecto establecido, usted sabe cuál es su misión, cuál es su visión. Hasta el himno, ¿no? A veces hay sitios en donde se llegan a mofar del tema y de todo, de que ya es una cuestión que es como si fuese un lavado de cerebro. Es que eso ya es una cosa. Pero entonces eso nos ha hecho renunciar a cosas positivas de la identidad que debe ser marcada en nuestra vida. ¿Y qué hace la Torá? Y en este proceso de oración yo decía, Señor, ¿a dónde nos quieres llevar? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el hidush de hoy? ¿Qué es lo nuevo? Y dentro de eso veía entonces el proceso de la antítesis que les digo de que es la nueva historia. Entonces la antítesis de un Moisés diferente a la historia de José, una historia que arranca por todo lo contrario. Aparte de eso, lo que se nos narra en el Génesis es que Dios creó, pero la humanidad fue responsable de todo lo que allí sucedió y no hay una intervención directa solo en el caso del diluvio, que ya es como una medida ya extrema de ejecución sobre la creación, pero no más. En Éxodo, ya desde la primera parte de la parashá, las culebras se están convirtiendo en varas y varas en culebras y vamos a tener una zarza que no se quema, es decir, es todo lo contrario al planteamiento del Génesis en cuanto a la intervención de Dios en la historia, y es que es inminente, y es al punto que considero yo el Señor nos quiere llevar, y es, llevamos un proceso de sanidad familiar, llevamos un proceso en cada parashá de buscar esa sanidad con el hermano, con la familia, cada parashá que hemos venido desarrollando del libro de Génesis, cada ejercicio que nos lleva el Señor de su mano, al punto de tener ya una revelación personal con el Señor. El lugar de la revelación del que hablábamos está hoy en la parashá de hoy, de este lugar de la zarza que no se consume y demás, y es allí en donde ya empieza a haber un cambio personal. ¿Y saben ese cambio personal a qué debe llevar? A este siguiente libro, porque ahí acaba la historia, se cierra, que sí hay un proyecto del Señor, pero ese proyecto del Señor se va a ejecutar a través de quiénes, de cómo, cuál es esa visión profética que hay con la familia de Israel, cuál es esa visión profética que hay con la historia de Yosef, de Jacob, en sus últimos días, de la bendición a las tribus. Arranca entonces la historia con
un joven, un bebé que desde que nace tienen que abandonarlo. Y empieza toda una historia increíble, otra nueva saga de la historia de Moisés, que desde un principio es diferente al planteamiento de la parasha anterior, del libro anterior, y arranca un libro nuevo que va a abordar única y exclusivamente la historia de identidad del pueblo judío. De hecho, ¿cómo se llama este libro? Nombres. La traducción que nos llegó, consecuencia de la Vulgata y posteriormente las otras traducciones que quisieron darle nombres a los libros, que no fueran los nombres hebreos, fue ver que en este libro el mayor, digámoslo, acontecimiento que hubo fue el Éxodo. ¿Qué es Éxodo? Éxodo es salida, ¿sí? Éxodo, salida. La salida del pueblo de Israel de Egipto. Y por eso le pusieron así. Pero en el original, digámoslo, en la Torá, el nombre del libro es Be'ele Shemot Benei Israel. Estos son los nombres. Y así inicia el libro, que podemos llegar, y claro, eso es como todo, eso es como en todo caso, eso es como en cada circunstancia, eso es como en cada materia. Cada materia, cada profesor va a decir, esta es la más importante. Y es que si no lo hace, pues estaría actuando mal, porque debe hacerlo de esa manera. Y así debe ser la vida misma. Cada rabino va a decir, esta es la parashá más importante. ¿Y cuántas veces nosotros mismos no lo hemos dicho? Este es el libro más importante. ¿No? Todos son importantes. ¿Cuál es la riqueza? Encontrar la importancia de cada uno de ellos y aplicarlos en la vida de uno. Y si ha habido un tema que me ha martillado toda la vida, es la identidad. Esa famosa pregunta, ¿quién soy? De hecho, el abordaje del pueblo de Israel sobre ese tema filosófico y famoso de la Sofía y de la sabiduría y de la crisis existencial, lo abordan en un libro, bueno, en muchos libros, pero dentro de uno de los que lo aborda se llama el Pirkei Avot, que se los recomiendo mucho, es la ética de los padres. Es excelente la forma de la filosofía judía, digámoslo así, de los proverbios, de los refranes, de la tradición del pueblo de Israel. Y en el Pirkei Avot se aborda el tema de quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy. Y lo hacen de una manera drástica, tajante. Dice, ¿quién eres? Eres polvo. ¿De dónde vienes? Dice, de una gota insignificante. Y de hecho ponen hasta putrefacta. Porque si ha habido y si hay dentro del proceso, digámoslo, físico del hombre, si hay algo que es inminente, digámoslo, en su paso de la vida, es el espermatozoide, el semen. Es algo que es un instante donde el espermatozoide recibe oxígeno, curiosamente muere. Es decir, empieza a haber toda una cantidad de cosas interesantes en el proceso en donde al cabo de determinados cortos días, si no se da la fecundación, no se da nada. Entonces, ¿qué eres? Eres una gota putrefacta, dice el Pirkei Avot. ¿De dónde vienes? De una gota putrefacta. ¿Qué eres? Polvo. Dice, ¿a dónde vas? Dice, eso sí, dice, vas a estar delante del Rey de Reyes, el Santo, bendito sea. Así que mide bien tus actos, mide bien lo que haces, porque eso es lo que eres, eso es lo que te define. Muy a lo Batman, pero eso todo es tomado de... Todos estos de Marvel, todo eso es de puros judíos. Tus actos son los que te definen. Pregúntele a Batman. Es un tema que cuando empezamos a ver la Torá, cuando empezamos a ver cómo el pueblo judío, yo lo vi claramente diferenciado en el proceso formativo del que les digo. Veo a profesores allá como encerrados en su terquedad de decir, yo quiero ser eso, pero no soy eso, y entonces como no soy eso, critico eso y me ahondo en mi postura para decir que ahora soy es esto, y me vuelvo terco, y no hay nada peor que un terco. Pierdes el tiempo. Entonces, ahí es en donde empieza uno a darse cuenta que hay posturas en la vida en donde, ¿dónde lo asumo? ¿Dónde estoy? O sea, te da rabia
yo lo planteaba en una ocasión, les da rabia que ahora todos los chicos tienen celulares y tienen tablets y tienen esto. Generalmente quien esté hablando de esa manera, pregúntele, ¿y tu hijo tiene tablets? No, pues claro que no. Pero porque no puedes o porque realmente no quieres. Y normalmente va a encontrar allí la razón de la dificultad y de la terquedad y es porque no puedo comprarle eso. Entonces, como no puedo comprarle eso, ¿qué hago? Eso es malo. Y empieza el conflicto. Entonces, ahora no estoy diciendo que sea bueno, no, el consumismo, todo ese tipo de cosas es realmente, digamos, el equilibrio, pero muchas veces a lo que me refiero y a lo que quiero llegar es que esos planteamientos que se dan es precisamente por no poder estar ahí, te da rabia, allá ellos siempre se reúnen, ellos siempre viajan, ellos siempre, es una herida que hay. Entonces, porque donde tú estuvieras ahí, no, esto está genial, esto es lo mejor. Entonces, ¿desde dónde estoy viendo yo esos puntos de vista? Ahora, el pueblo judío, el pueblo de Israel asumió esto como un modelo de identidad en donde dijo, eso somos. De hecho, el nombre de la parashá, los rabinos lo interpretan y dicen que los méritos que tuvo el pueblo de Israel para ser redimidos de Egipto fue ¿por qué? Dice, porque no cambiaron sus nombres. Porque a pesar de estar inmiscuidos en una sociedad en que era... Pues imagínense, ellos vienen de la región en donde hay hambre, en donde no hay tecnología, en donde no hay una cantidad de cosas, allá con Jacob, con el desierto, son pastores de ovejas, y de repente esos pastores de ovejas llegan ante la sociedad, ante las construcciones, ante todo un sistema monárquico, ante toda una cuestión que era fácilmente seducible para caer ante eso como un modelo. Y ahí es en donde empieza esa diferencia y ese mensaje del Señor en donde dice, hacemos parte de esta sociedad, pero no somos parte de ella. Eso es lo que debe marcar, por ejemplo, este tiempo en nuestras vidas aquí familiares, con estas reuniones, con estas fechas del año en las que estamos, en donde el 24, el 31, etcétera, que lo hemos dicho y se ha hablado. Tampoco vamos a llegar aquí con la espada de la Inquisición refulgente en el hogar pero tampoco voy a caer y a ceder a entonces comer el marrano y tomarme el y emborracharme y decir, es que eso uno al año no hace daño y no sé qué, y hasta así hay películas que salen en esta época, o sea, una cantidad de cosas de nuestra sociedad de que eso somos. Entonces somos blandengues, somos permisibles, no marcamos límites, y ahí es en donde están los errores y donde está la gravedad de la cosa. Es decir, no, hasta aquí voy yo, papá, hasta aquí voy yo, familia, hasta aquí puedo compartir, oremos lo que quieran, pero ya más allá no voy, yo tengo mis límites. Ay, fanático, ay, no sé qué, ay, si sé más. Pregúntenle a Moshe qué le dijeron. Pregúntenle a Jeremías, pregúntenle a cualquiera de estos personajes que supieron su lugar dentro del llamado del Señor en sus vidas. Y no es negociable. Y siempre va a estar ahí el hermano, la mamá, el papá, el amigo, ay, pero tampoco, no sea exagerado, no, esto. En ese ejercicio es que caemos en una rutina cíclica de no avanzar. Estoy leyendo un libro haciéndole caso a unos consejos, porque les digo, el Señor me tiene una encerrona. Y la encerrona gira en torno a todo esto, a este tema. Es decir, pues todo, cuando está en encerrona, pues todo habla de lo mismo. Y en el libro que leo, el pastor que lo escribe ve una alegoría, curiosamente, en época de Navidad, de su hijo montado en un caballito de madera, de estos que solo se balancean. Y no hay poder humano que quite al chico del juego y lo dejan jugando mientras están en la tienda, mientras compran los regalos de Navidad, etcétera, y el chico sigue y sigue y sigue, y cuando ya él va a ver a su hijo, que le dice, ya llevamos como una hora aquí, ya tienes que bajarte del caballito, ya párate de ahí, el chico está sudando, y está feliz, y está ahí en su caballo y emocionado, y ahí el pastor cuenta que puede tener como una revelación de lo que puede pasar en la vida de muchos de nosotros como creyentes, y es que nuestra vida se ha convertido en un caballito de madera que no va para ningún lado, y le hacemos e intentamos y nos esforzamos y llegamos a sudar diciendo estoy haciendo nada, porque no veo resultados, no veo que avance, no veo
Y puede ser que estemos enfrascados en eso, y es que es aterrador. Ahorita en pocos días, estamos a 21 de Tebet, en menos de 9 días estaremos de Rosh Hodesh, el mes que viene, es curioso. Después de Tebet viene Shevat, el mes de Shevat. Hubieran sido un poco más astutos y dicen, pues viene el mes 11, viene el 11, si estamos en el 10, pues viene el 11. En ese mes 11, curiosamente, siempre es en esta época del año, está ligado con todas las promesas, y está ligado con todos los proyectos, y está ligado con todas las cosas que se quieren hacer, pero que no se ejecutan, que no se dan. Y en algún momento, estudiando esto con el doctor Edwin, nos aterrábamos y decíamos, es esta la época del año en donde todo el mundo está haciendo promesas, en donde todo el mundo dice, este sí es el año, en donde todo el mundo, ahora sí, y las inscripciones a los gimnasios y las inscripciones a una cantidad de cursos y de cosas se dan. ¿Por qué no terminamos eso? ¿O qué es lo que sucede allí? Y ahí es en donde el Señor vuelve y me recalca como un grito y me dice, debe haber una identidad, debe haber una visión, debe haber un a dónde quieres llegar en tu vida. No podemos seguir asistiendo aquí cada Shabbat y que no pase nada en nuestras vidas. No podemos ser simplemente espectadores de las realidades y no haber hecho nada. No puede ser. Y para ello simplemente llega un momento interesante de encuentro con el Señor. Ya hay un llamado, ya hay una realidad. Ya todos nosotros sabemos que, ok, existo, debo ser bueno para algo. Ahora la pregunta crucial, la trascendental es, ¿qué es? ¿Para qué es? Yo al inicio les dije, me gustaba trabajar mucho con jóvenes, sobre todo cuando estaban en su aspecto vocacional, para saber qué iban a hacer en la vida. Yo les ponía la película de B-Movie, no les gustaba ni 5 porque pues ya en 11 se sienten muy grandes. B-Movie es de una abejita, de dibujos animados. No es la abeja maya, no, eso es otra generación. Y en esa película de B-Movie hay un momento en donde están parados frente a un tablero y se va moviendo. Y a ver, y van a escoger qué van a hacer el resto de sus vidas. Y ahí está mirando, yo quiero hacer tal cosa, y no hay cupos, ¡pum!, se murió uno. Porque, eso es cada nada que, pues sí, el ciclo de vida de la abeja. Entonces, ¡pum, pam, pum, pam, pum, pam!, cada nada que da el cupo, no, sí. Hasta que queda uno en tal, bueno, le voy a hacer a eso. ¿O qué fue tu papá? Y el otro, no, pues mi papá fue tal cosa, a mí me toca hacer tal cosa. Y empieza esa cuestión de qué me toca hacer en la vida, o es lo que estoy condicionado. Ahorita hay un boom por todo el tema del salario mínimo, a qué estamos condicionados de vida, en qué trabajamos, en qué se nos va la vida, qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo forraje, paja, estamos ahí como los egipcios, pero llegará un momento en donde hay que hacerle caso al loco. Hay que hacerle caso al que usted diga, oiga, ese el que no tiene la coherencia del momento, ese es el Moshe de turno. El Moshe de turno es el que les dice, nos vamos. ¿Para dónde? Yo aquí estoy bien, yo aquí tengo mi salario, yo aquí tengo mi trabajo, yo aquí tengo mi estabilidad. ¿Por qué? Porque no sé para dónde voy. Pues, si no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve, es decir, aquí estoy bien. Si yo no tengo la proyección de lo que realmente quiero, pues cualquier trabajo me sirve. Estoy buscando un trabajo, mi hijo, ¿y de qué? De lo que sea. Dios santo. Y lo peor es que lo diga un papá para su hijo. De lo que sea. No. ¿Cómo? ¿O cuántos de nosotros somos ese? No, de lo que sea, aquí quede toda la vida. ¿Cuándo voy a hacer lo que quiero? ¿Cuándo voy a hacer caso al llamado que hay en mi vida? ¿Cuándo voy a aceptar que sobre mí hay un nombre? No es como la sociedad te condicione, como te llamen. Es como el Señor te ha llamado, es como Él te ve. Es lo que pasó con Moshe, es su historia, es algo increíble. Y es el momento de asumir eso y decir, ok, ya no voy a leer otra vez. ¿Para cuántos es la 16ª parashá de Shemot?
¿Para cuántos es ya llevo tantos ciclos? No, es que yo ya llevo tantos años. No, peor, o sea, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Y entonces, ¿en qué estás? ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ayer yo mismo molestaba con mi suegra porque salimos a tener un tiempo en familia. Y ya por la tarde decía, vea, ya se acabó el primer día de lo que la gente tanto va, y ya se fue una oportunidad, un día más, un asunto, ¿qué es decir? Eso es algo que no, es agua en nuestras manos. Esta parasha tiene una cantidad de temas increíbles, muchísimos, de la revelación de Dios. Y aquí empieza a ver el tema de la identidad. El capítulo 3, Moshe pasa, o sea, desde el 1 nace todo el conflicto de su contexto histórico. No nos debe mediar el contexto social en el que nacemos. Es que nací pobre y ese es el problema. Es que nací en tal barrio y ese es el problema. Es que nací en... Dígale a Moshe eso. Eso no nos debe marcar. Sí, indudablemente hace parte de nuestra realidad. Sí, indudablemente va a ser parte de nuestro proceso formativo. No es lo mismo nacer endeudado y pobre y bajo unas circunstancias difíciles que nacer en una familia en donde tenga ya tu seguro de universidad cubierto. No es lo mismo. Pero eso no nos debe condicionar al punto en que nosotros mismos nos creemos esas verdades sobre nuestra vida. A Moshe no lo condicionó su contexto, no lo condicionó que lo abandonara la mamá, lo tirara para un río. O sea, si hay alguien para ser el personaje más trágico de la Biblia es Moshe. Dice, no, a fulano lo vendieron los hermanos, por lo menos lo vendieron, a mí me tiró mi mamá en un río. De todas formas, es formado, es criado por su propia mamá. Su mamá probablemente está el conflicto que quién es la que le pone el nombre. El relato bíblico aparenta que es la hija del faraón. La tradición dice que pudo haber sido su propia mamá y que estaba ligado también con lo que sucede. De hecho, el nombre Moisés también tiene un origen medio pagano dentro de todo el tema de Moses y de los nombres egipcios. Pero es que nos deja ver eso, esa realidad de Dios en la vida del humano, que es que nosotros no somos ángeles ni somos extractados de... No, nosotros somos medio paganos. También. ¿Estás acordándose ahí? Uy, sí, ¿no? Yo que me comí esas uvas o quién sabe qué dicen. Eso ya es pagano y medio. Ya empezamos nosotros a ver cómo estamos ante nuestras realidades. No, ahí es en donde el Señor te puso y ahí es en donde Él va a actuar. No es en otro lado, porque nosotros siempre ponemos metas allá. No, cuando me case... Yo ahí sí me pongo organizado. No, cuando tenga mi hijo yo ahí sí... No, cuando... Olvídese, si no lo hace, ya no lo va a hacer nunca. Eso no es cuando pase tal cosa, no, es en ese momento. Y ahí, en ese momento y en esa circunstancia, es en donde ya Moshe, que se creyó el que era, que empieza él en esta misma parashá a darle nombres a sus hijos. Se casa con una egipcia. Gershom, Ger es extranjero, forastero. O sea, olvidado estoy acá. Ve la zarza, tiene la revelación del Señor. Capítulo 3, versículo 6 dice: Yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Esa es la presentación de ¿quién? Del Señor. ¿Ante quién? Ante Moshe. Cuando lo llama ya, Moshe es chismoso, aparte de todo, entonces tranquilo. Ahí tenemos feeling con Moshe. ¿Por qué Moshe fue a ver qué es lo que pasaba? Por puro chismoso. Usted ve ahí y dice, ay, voy a ver por qué la zarza no se quema. Ya, esa es característica también de una persona que el Señor utiliza. Dices, venga, que es curioso. Llega ya a ver qué pasa, era que estaba encendida y no se consumía, no se mantenía encendida. Y ahí entonces lo llama por su nombre: Moshe, Moshe, no te acerques, quita el calzado. Hay interpretaciones bonitas de por qué quitar el calzado. Hay una muy bonita, hace algunos años el Señor me mostraba en el hebreo. Era como si Moshe estuviera parado encima mismo del Mashiach, de la revelación, del pacto, de todo lo que implica esa revelación de Dios. Y ahí en ese momento de revelación de Dios el Señor se presenta y le dice:
yo soy el Señor de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. O sea, un asunto generacional. Como quien dice, es tu turno. Pero así se presenta el Señor. Yo soy el Señor. Yo soy Dios de tu papá. Es un asunto de familia. Moshe cubre su rostro, tiene miedo. El Señor le dice, yo he visto la aflicción. Miren la respuesta de Moshe, como se presenta en Moshe, versículo 11. Entonces Moshe respondió al Señor. ¿Saben qué respondió Moshe al Señor? Verso 11 del capítulo 3. ¿Y quién soy yo? Él no sabe quién es Él. O sea, es esa curiosidad y es esos antónimos de los que les digo del libro de Shemot, de marcar esas pautas en donde uno cree saber quién es. Moshe creía ser el juez, el libertador. ¿Qué dice el libro de Hebreos? ¿Qué dice el libro de Hechos que leímos ahorita hace un instante? Que Moshe sabía que el Señor por su mano libraría al pueblo, pero ¿qué le van a contestar ellos? No sea sapo, sea chismoso. ¿Cuántos nos dijeron? Salte aquí. Empezaron todo ese conflicto donde uno quedó allí como... Y ahora yo no, ya no hago nada más, a mí me trataron mal, a mí me... Nos ha pasado a todos. A Moshe le pasó, le va a decir su propio, o sea, él estando allá en el curubito, ¿qué necesidad tenía? ¿Qué problemas tenía? Y eso es lo que pasa en la cotidianidad. El que nace dentro de contextos difíciles busca la estabilidad. El que nace dentro de la estabilidad, ¿sabe qué va a buscar? Momentos difíciles. Malazo. ¿Qué se hace? Así es, el que tiene todo, el que tiene, termina paz, es el que va a ver que está ayudando a los locos, el que está en esto, el que está en lo otro, el que está toda la problemática. ¿Usted qué necesidad tiene? Dice, no, pues me toca como ver un poquito todo esto porque... Y empieza esa crisis, ¿no? De ver cómo se hace, qué hago, qué no me... Es el equilibrio de la vida y debemos tener esa sabiduría para criar a nuestros hijos adecuadamente. Llega el momento en donde ya el olvidado allá, yo me imagino, no hay persona más curiosa que un pastor. Yo le he mencionado, el pastor sufre de soledad. El pastor tiene que andar con las ovejas pateando piedras, molestándola, molestando a la oveja. ¿Qué más hace? Es un asunto tremendo. La figura del pastoreo es increíble. David, el rey de paz, solo con las ovejas. Por eso llegan a tener un llamado especial del Señor, porque es una cosa dura, es duro. Y en esa soledad ya Moshe, ya qué le importa, qué hija del faraón, que nada. Y era el momento oportuno. ¿Quién eres tú? No, yo soy... Y sacar todos los títulos, todos los abolengos. Nosotros somos una sociedad que cuando usted va a una consulta médica, a algún lugar, quien lo atiende tiene que atrás tener una cantidad de cuadros pegados para que usted se sienta tranquilo. Un poco de cuadros, y entre más cuadros usted dice, no, mejor. Porque es la necesidad de miren quién soy yo, miren quién soy, de mostrarse todo lo que soy. Cuando el Señor le dice a Moshe, él dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y es una bonita reflexión, pero ojo, el Señor no le agrada tampoco que nos quedemos en esa instancia yo ya no soy nadie, yo ya renuncio a todo, que el Señor haga de mí lo que... No, llega un momento en donde nos confronta es para algo. Y cuando nos deja ver esa realidad de que sí, no soy, qué sé yo, quién soy yo, ya no soy nadie. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Pues usted era prácticamente el ahijado, el hijo. ¿Cómo así que quién soy yo? Para ir a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque había una herida, pero el Señor tuvo que sanar esa herida en el corazón de Moshe. Y Él desea hacerlo en nosotros. Dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Cuál es la respuesta a quién soy yo? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Listo. ¿Quién soy yo? Tú estás conmigo. Eso es lo que soy. Porque sin ti, nada soy. Somos es por lo que Él está con nosotros. Si no, no vale nada. Entonces Él dice, ok,
listo, yo estoy contigo, esto te será por señal. ¿Cuál es la señal? El Señor le da varias señales, pero la primera que le da es, cuando hayas sacado al pueblo de Israel, servirás a Elohim sobre este monte. Esa es la señal que el Señor le da a Moshe, dice. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, todos ustedes rendirán culto en esta montaña. ¿Cuál fue el reto de Moshe? Llegar, así como trajo a las ovejas hasta ese lugar, ahora tenía que traer a otras ovejitas, 600,000, más tercas, a ese mismo lugar. De hecho, ese monte, ¿saben cómo se llama? Ese monte se llama Horeb. Bíblicamente ese era el nombre, Horeb. Y ese monte se empezó a llamar Sinaí, consecuencia de esto. Es decir, aquel que ni siquiera sabía quién era, ahora le da nombre a las cosas. Y es muy probable que Moshe sea quien haya puesto el nombre a ese monte Sinaí. ¿De dónde viene la palabra Sinaí? No se sabe muy bien, pero la tradición de los rabinos dice que la palabra Sne, que es zarza, es la que dio origen al nombre Sinaí, el monte de la zarza, el monte en donde la zarza estaba ardiendo. ¿Por qué? Porque ya hay algo que impacta la vida de uno y hace que eso empiece a cobrar nombre y tenga sentido. Y para Moshe ya era un monte que tenía sentido, un propósito de vida. Moshe la tenía clara. Entonces, en el mismo momento que el Señor se revela a él, el Señor le dice qué tiene que hacer. Yo estoy contigo, pero eso no se queda ahí. Ah, sí, Señor, tú estás conmigo y yo sigo en mi rutina. No, yo estoy contigo y esto te será por señal. Aquí traerá a los hijos de Israel. De hecho, ahí en Tabdún, en el verso que estamos en el versículo 12, servirás al Señor en este. Hay una nun adicional, hay una nun que no tiene por qué estar ahí. Cuando dice, cuando hayas sacado de Egipto, todos ustedes rendirán culto. La palabra rendirán culto en hebreo es ta'abdun, servirán. Pero es ta'abdu, hay una nun adicional ahí. Y los rabinos dicen, ¿por qué está esa nun ahí? ¿A qué equivale el valor de la nun en el hebreo? 50. Entonces también el Eterno le puso un plazo. Y le dijo, en 50 días, después de que salgas de Egipto, tendrás que llegar aquí. Eso era todo un reto. Por eso Moshe andaba apoyándolos allá, vamos, que no importa, hágale, vamos. Porque él sabe a dónde va y qué horario tiene para cumplirlo. Es decir, todo eso está ligado cuando tú tienes una identidad clara y cuando sabes para dónde vas, sabes qué recursos necesitas, sabes cuánto tiempo necesitas emplear en eso. Pero no es muy claro. Tienes que buscarlo, tienes que escarbar allí, tienes que encontrarlo para saber qué tiempo se me va a ir en eso. ¿Qué tiempo tengo? La famosa pregunta de la parashá anterior, que era, ¿cuántos años tienes? Molestando nosotros decíamos, faltó que Jacob dijera, ¿cuántos me pones? Una conversación trivial, ¿cómo así? ¿Saben por qué? Porque esa es la ansiedad de la vida de la gente. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué título tienes? ¿Cómo le digo? ¿Doctor, señor, licenciado? ¿Cómo le digo? ¿Quién es usted? Esa es la ansiedad de este mundo, esos logros que son importantes, sí, pero realmente ¿a qué trascendemos realmente? Y ahí es en donde el Señor le pone también un plazo de tiempo y le dicen, 50 días estarás aquí. Son los 50 días de la cuenta del Omer. Lo que se demoraron desde la salida de Egipto hasta que recibieron la Torá en el Sinaí. Eso no es, ay hermano, déjeme que yo voy poco a poco. Yo voy al paso de los niños, sí, pero es que los niños también llegaron a un día. Es decir, ya eso también llega un momento en donde tienes que poner la política de saber cómo se van a hacer las cosas. Hasta qué punto le vamos a dar laxitud, hasta qué punto vamos a generar presión. Porque eso es ser un buen pastor y eso es lo que necesitamos saber para la crianza de nuestros hijos. Cuando yo no tiene hijos ya uno empieza a saber hasta dónde voy. Ay, ¿qué hago? ¿Lo corrijo aquí? No, le pego acá, no le pego. ¿Cómo hago todo este proceso? Ahí es donde el Eterno debe darnos la guía y así debe ser en cada área de nuestras vidas, en cada proyecto, saber hasta qué punto, con la gente que tienes a tu cargo, hasta qué punto corriges, hasta qué punto no, hasta qué punto necesitan que tú les hables o no. Todo eso hace parte de una identidad que se necesita recibir por parte del Señor. Y para eso necesitamos tener algo. Moshe se queda discutiendo con el Señor un montón porque es un hombre que tiene temores. Ya la señal se le había dado. En este monte servirán. Ah, listo, ya, arranque. No,
Pero ¿y si no me creen? ¿Y si no me hacen caso? ¿Y si está más caro? ¿Y si...? Mire, cada pregunta que hacemos ante el proyecto del Señor son trabas que nosotros mismos nos ponemos. No me van a creer. Metas entonces la mano acá y sáquela. ¿Y qué tiene? Lepra. ¿Sabe cuál era una señal de eso? ¿Por qué le dio esa señal? La Zaraat, la lepra, venía a consecuencia de la Lashon Hara, de hablar mal. Ya estaba diciendo que el pueblo de Israel no le iba a creer. Es decir, estaba hablando la Lashon Hara y consecuencia de eso su señal fue: mire, deje de andar hablando mal. Actúe. Capítulo 4, versículo 1. Moshe respondió y dijo: ellos no me creerán. No oirán mi voz, dirán: no se te ha parecido el Señor. Ya estaba lleno de temores. Pues claro, él dijo: ya me la hicieron una vez. Ahora, es que hay tiempos para todo. El tiempo de Moshe no era el tiempo de haber hecho lo que hizo cuando mató al egipcio y cuando él quiso fungir allá como juez. Había un tiempo, y eso es lo que nos va a pasar probablemente, y por eso estamos heridos muchas veces, porque quisimos hacer eso y no era el tiempo, ya después no queremos hacerlo. No, nos quedamos asustados. No, deja que el Señor sane eso y es tiempo de actuar. Y el Señor va a preguntar, y con esto concluyo. Capítulo 4, versículo 2. El Señor dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Para el Señor nos basta con nosotros mismos. El Señor te ve a ti y dice: basta, es suficiente. Nosotros somos los que necesitamos ayudas. Aún así, Él se vale de las ayudas que tengamos. Moshe no tenía nada más que una vara. En ese momento tenía unas ovejas que no eran ni de él, y lo único que era de él era una vara, un palo. ¿Qué es eso que tiene ahí? Mi vara, el palo, lo único que tengo. Que de hecho está ligado ¿con qué? ¿Con qué está ligada esa vara que tenía Moshe? ¿Qué era él? Era su vara, su callado, es decir, era lo que él sabía hacer. ¿Sabes? El Señor te va a preguntar hoy: ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Cuál es tu vara? ¿En qué eres bueno? En eso era bueno Moshe, fue el mejor pastor. Créame, pastorear al pueblo judío, Moshe Rabenu. ¿Qué tienes? Una vara, es decir, eso es lo que soy. Esto está ligado un poco con ese mendigo en el templo. Dame algo. Dice: no tengo nada en la alforja. ¿Usted sabe lo que dice eso? Un creyente, imagínese que el Mashiach les había dicho todo el tema de ser discípulos de ellos, y llega el momento de no tener ni una moneda en la bolsa. Pues no tengo. Pero de lo que tengo, te doy. Levántate y anda. ¡Wow! Y eso lo hemos dicho, yo lo he utilizado muchas veces. Donde Juan, donde Pedro tengan 500 pesos en el bolsillo, ese man se queda paralítico. A veces es bueno no tener nada. A veces es bueno contar con lo que tú tienes, que eso es mucho más poderoso que lo que tú creerías que sería bueno tener. Y esa es la otra problemática de la identidad. ¿Qué es lo que tengo? Porque creemos que no tenemos nada. ¿Quién soy? No, claro que sí. Aprende a conocerte. Aprende de ti mismo. A veces, y esa es una curiosidad del Señor, eres bueno en algo que no te gusta. Aprende a que te guste, porque para eso eres bueno. Hay cosas en donde esa es, pero no, yo quiero esa tal cosa. No luches contra lo que el Eterno te ha dado como herramientas para lo que eres bueno. Y empieza uno a darse cuenta de su proyecto de vida, de su identidad. Es que
esta porción vuelve y recalque, digo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo así que tenemos que estarnos poniendo pañitos de agua tibia todavía con que celebro, no celebro, con que mi familia, que hago, que no hago, que si como, que si no como? Ya está el Señor diciendo ya, ¡ey, basta! Vamos a actuar. Tienes es que marchar, vamos para adelante. Échala al suelo. ¿Qué se convirtió esa vara? En una serpiente. Usted se imagina Moshe y dice, uy, yo todo el tiempo he andado ahí con una serpiente y no me he dado cuenta, o cómo es este asunto, o qué es lo que sucede, o empieza a haber una cuestión milagrosa de ver que lo que nosotros creemos que tenemos es algo diferente a lo que el Señor sabe que tenemos, y eso puede convertirse en una señal, en un prodigio, en una marca de autoridad en tu vida, y cambia la vida dramáticamente. Va, se encuentra con el pueblo de Israel. Bueno, él sigue peleando. O sea, Moshe es el mejor ejemplo para nosotros. Que no sé hablar, Señor. ¿Usted se imagina? Que vaya y saca al pueblo de Israel, tiene 50 años. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Oremos apoyados en este versículo, el versículo 15 del capítulo 4. Dice, tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y les enseñaré lo que deben hacer. Es decir, aún con apoyo, listo, entonces solo no, que con su hermano Aarón, bueno, metió al hermano ahí en el paseo. Pero miren cómo actúa el Señor, y es a lo que quiero que ya aterricemos la idea de esta parashá de hoy. Empezó un nuevo libro, empezó el libro de Shemot. Shemot es el libro de los nombres. Y ahora, hace un instante, antes de pasar aquí a la reflexión, yo veía la cara de algunos de mis hermanos y empezaba a hacer el ejercicio de ver de quiénes me sé sus nombres y de ver a quiénes no. ¿Cómo considerarme comunitario, hermano de alguien que ni siquiera sé su nombre? Yo estoy seguro que el pueblo de Israel sabían, y de hecho la parashá de hoy es tan trascendental que menciona los nombres de todos. Bastaba con que dijera, y llegaron Jacob con su familia. No, menciona a cada uno porque cada uno es importante, cada uno cuenta, cada uno vale. Y dentro de ese proceso en donde cada uno de nosotros estamos haciendo parte, viene ese llamado del Señor no solo de una manera individual. Claro, empieza desde una proyección individual, pero eso trasciende porque es que Moshe no fue a sacar individuos. Moshe fue a rescatar ¿a quién? A un pueblo, a una comunidad que tenía una identidad, tenían unos nombres hebreos, tenían un reto en la vida porque ellos sabían que había unas promesas sobre sus vidas, que había un pacto. Esta parashá tiene una cantidad de cosas curiosas. ¿Cómo así que va a salir por allá una serpiente en el camino y que esto? Y eso es una de las preguntas constantes de esta parashá. ¿Qué fue lo que pasó ahí con ese acto que Débora tiene que circuncidar a... si es Débora, no. Séfora, gracias. Yo sí dije, ese no es el nombre, Séfora tiene que salir y circuncidar a su hijo, etcétera. Una cantidad de cosas raras. ¿Por qué? ¿Bajo qué méritos iban a ser rescatados ellos de Egipto? ¿Qué era lo que había sobre ellos de saber que no iban a ser esclavizados eternamente? ¿Qué era? Un pacto. Y había una señal del pacto que el portador de esa señal, sus propios hijos no los había circuncidado. Esa es una muestra de ver cómo el Señor primero tiene que decir, si usted va a empezar, hermano, empiece por casa. No empiece a organizarle la vida a otros cuando en su propia familia sus hijos no están cobijados bajo el pacto. Es decir, es una reflexión directa a la persona para que ya como personas sanas nos unamos a una comunidad sana, que dentro de todos tengamos un proyecto comunitario como pueblo. ¿Cuál ha sido el conflicto? Querer construir muchas veces visiones, proyectos comunitarios con individuos no sanos, con individuos que no están acordes a ese proyecto. ¿Cuáles han sido los proyectos que han logrado el éxito? Aquellos quienes han cobijado, quienes han entendido que después de su proceso personal de sanidad se brindan a un cuerpo, se brindan a un todo, a trabajar por ese todo, a hacer ese todo una realidad, ese proyecto
comunitario, social. Y es que está la encerrona. Hoy particularmente, hace algunos unos lunes atrás nos reunimos como cabezas de ministerio y dijimos, tenemos que trasladar a la comunidad la pertenencia y el cuidado por nuestras cosas. Y no sé si se han fijado, desde varios Shabbat atrás ha habido alguna cabeza de ministerio pendiente de que, oiga, no se quede hablando en el pasillo, oiga, no desperdicie el agua, oiga, se le cayó el papel fuera del cesto de la basura, oiga, ese no es el lugar para parquear el vehículo. Y dentro de nosotros mismos empezó esa tarea, y no sé si lo habían notado o no, hoy lo comparto con ustedes que están aquí, porque empezó a haber una necesidad clara, imperiosa, de transmitir algo que generacionalmente, digámoslo por hablarlo así, se tenía de hace algunos años atrás, cuando éramos un pequeño grupo, pero ahora hemos empezado a ver que hay unas caras nuevas, hay unos hermanos que no me sé el nombre, y mi tarea, ¿cuál debe ser? Vaya, salúdelo, preséntese, ¿cómo te llamas? Y entonces hay la necesidad de crear un directorio comunitario, y entonces hay la necesidad de empezar a decir, hey, lee nuestros artículos, y empieza la necesidad de empezar a generar una identidad nuestra, de saber qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, también como comunidad, que tenemos un nombre. ¿Qué significa ese nombre? ¿Qué es Yobel? ¿Por qué hago parte de Yobel? ¿Me considero parte o no de la comunidad? Cuando ya he trasladado ese aspecto personal, logro también vincularme en un aspecto comunitario, social, y no solo aquí en la comunidad. Esto puede ser, es decir, tenemos la clave en nuestras manos, tenemos el número del baloto y no hemos decidido a jugárnoslo porque es que nos ha faltado ese respaldo de saber con quién contamos, porque es que esto puede cambiar nuestra sociedad, esto puede cambiar la empresa laboral, el aspecto laboral en tu empresa, esto puede cambiar el aspecto familiar, esto puede cambiar, que es lograr ese resultado de la unidad, hermanos, en pro de un proyecto establecido, bíblicamente establecido. ¿Qué hacemos quejándonos de los alcaldes o de los presidentes o de los... ¿Qué estamos haciendo en pro de eso? ¿Cómo nos estamos uniendo? ¿Cómo estamos buscando que haya... ¿Por qué? Porque no sabemos a dónde vamos. ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Cuál es nuestro reto? ¿A qué le estamos apuntando a 15 años? ¿A qué le estamos apuntando a 20, a 30 años? El Señor, hace un año atrás, me tocó mucho en un área que es precisamente toda esta que les comparto, y es en lo que he estado orando, y es en la encerrona en la que me encuentro, pero que curiosamente al verlo veo que no es solo una encerrona personal, sino que es una encerrona que el Señor nos quiere hacer a todos nosotros, y es en cuanto a nuestro proyecto de vida. Empezamos a tocar el tema de las finanzas en Bedibar Tabam, y me di cuenta que era una necesidad latente en toda la comunidad de saber manejar sus finanzas, de saber proyectar sus finanzas, de saber utilizar lo que tiene. ¿Cuál es la vara? ¿Qué es lo que tienes? No, solo tengo unos centavos, solo tengo una vasija. ¿Sabes qué hizo el Señor con esa viuda, con su vasija? Le dijo, ve y busca otras vasijas y vas a tener, es decir, empezó a proyectar lo poco que tenía, en darle una estabilidad financiera también. Y el Señor desea eso. Ahora, no es porque curiosamente, no, es que como es nuevo año vamos a hablar de eso. No, ese no es nuestro tiempo. Yo no estoy en un nuevo año, de hecho. Yo estoy en el 10º mes, que si me preparo adecuadamente tengo 2 meses para realmente empezar un nuevo año bíblico, con todo preparado y listo para cambiar la historia. Por lo menos cambiar mi historia, cambiar mi realidad. Y del tema de finanzas al tema de que vamos del aspecto de decir, bueno, el pastor preguntaba algo bonito el Shabbat pasado a la tarde y decía, ¿quién quiere la doble porción, la doble herencia? Se hablaba de las tribus, de Yosef, tuvo la doble herencia, y varios decimos, amén. Yo al final le dije a una hermana, ¿para qué la quieres? Todos, una doble porción. ¿Cuántos queremos la doble porción? Amén. ¿Para qué? No, pues no sé, por tener, es que es chévere tener harto. ¿Para qué?
Si no sabes para qué son las cosas, no van a llegar. El Señor bendijo al pueblo de Israel al punto en donde le daba, porque sabía en qué lo iba a emplear, sabía cómo iba a distribuir sus finanzas. ¿Cómo queremos ser bendecidos cuando no sabemos para qué? ¡Ay, llegó esto! ¿Para qué? Y entonces está el tema de los proyectos, y está el tema de tener todo encauzado, de saber que llegó la bendición y no, se volvieron locos con la bendición. No, llegó la bendición y todo estaba establecido para qué se iba a distribuir esa bendición. ¿Qué se iba a hacer con eso? Es que es el desorden de esta época, es decir, es el contraste y esos versus que hay en la vida del creyente versus el que está ahorita gastándose todo lo que ni tiene. Entonces una época en donde el Señor dice, no, cuídese, guarde, ahorita no es hora de comprar nada, ahorita no es hora de hacer esto o aquello. Es interesante, ¿saben? Llegamos hasta el punto de pensar y decimos, de repente hoy hay mucha gente en la comunidad, mucha gente ahí viajando. No hay nada de malo en viajar. En lo absoluto, de hecho el pastor mismo es quien nos envía vacaciones y nos manda vacaciones constantemente, pero sabes que si tú te organizas hay épocas del año en donde es mucho mejor viajar que en otras, en donde es mucho más fácil, en donde es mucho más económico, en donde es mucho mejor. Pero ¿por qué no se hace? Porque no hay una organización, una proyección, una estabilidad, un esquema financiero que te diga en tal época y para qué estás trabajando, no, para esto, y en qué vas, porque en qué estás trabajando, no, pues no sé, para vivir. No, y ahí es en donde está esa encerrona que el Señor nos tiene para hacer grandes cosas como comunidad también, Jovel, en donde el Eterno nos ha dado una riqueza increíble y tenemos mucho más que una vara, pero nos toca pasarlo por escrito, nos toca organizarlo, nos toca ver en qué queda la consecución de una sede. Gracias, Señor, por este lugar. Ahora, ¿para qué nos diste este lugar? ¿Cómo lo vamos a distribuir? Tenemos que continuar el proyecto. Tenemos que ver que el tabernáculo y el Mishkan se movió al punto en donde dijeron, toca reestructurarlo, toca hacer una locura, el templo, y eso no está en la Torá. No, pero ¿qué hizo el Señor? Avaló proyectos que estaban organizados, que tenían una visión, una proyección adecuada de transmitir algo. Y ahí es en donde viene este versículo con el que les dije que quería que oráramos, versículo 15 del capítulo 4. Que fue el que ya leímos, porque es que el Señor no se queda en palabras, el Señor no solo se queda en planes y en sueños, y aquí hay dos verbos fundamentales que se vinculan, y dice, tú hablarás a Él y pondrás en la boca las palabras, y yo seré en su boca y en la suya, y yo les enseñaré lo que deben, ¿qué? Hacer. En el Señor, el hablar está ligado con el hacer, que no hablemos más de una Parashat Shemot sin tener una identidad clara, sin sentirme parte de la comunidad, sin decir yo hago parte de esto. Y por eso al inicio decía, me bendice mucho hoy la visita, justo llegas hoy, John. Qué bendición compartir con un amigo que somos desde hace más de 17, 18 años cuando esto no existía, y ver cómo el Señor nos ha llevado de la mano por procesos muy similares de todo lo que estamos hablando y decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Es bendición verte, es bendición ver cómo vienes ya con un hogar establecido, con una esposita esperando bebé, con una proyección de ver cómo el Señor nos cambió la vida, porque tanto él como yo, como muchos de los jóvenes de esta comunidad, que hoy ya son adultos, que hoy ya ministran en la alabanza, que hoy ya estamos en otros roles, fuimos como aquel Jeremías. Nadie de repente daba un peso por nosotros. Nadie le apostaba a la vida por el proyecto que pudiéramos construir, pero cuando el Señor toma eso y lo transforma, hay bendición, hay historia, hay un legado, hay unos nombres que estamos construyendo para que, no sé, en 50 años, cuando se lea esta Parashat Shemot aquí en la comunidad, se mencionen los nombres de las personas que hicieron que esto fuera una realidad, que tú y yo marquemos esa pauta de no solo quedarnos en lo que hablamos, sino en lo que hacemos. Padre, te damos gracias, Señor. Solo tú sabes la historia de cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor, de lo que podamos tener en nuestra mano, de las dificultades por las que hemos o hayamos podido pasar, pero tú tienes el control, Señor, y queremos tener una identidad contigo, que, Padre amado, nuestras huellas, Señor, digitales realmente se empleen para algo digno de tu reino, Señor. Queremos ser constructores de tu reino. Utilízanos, Señor. No sabemos
Padre, ¿para qué? Guíanos, muéstranos en qué somos buenos. Ayúdanos a ser sanos de cualquier herida. Padre, yo hoy te pido que sanes mis hermanos, Señor, que sanes toda herida que haya de llamados que se dieron en momentos que no era el instante para ser ejecutados y sufrieron, fueron avergonzados. Señor, yo hoy te pido que quites todo temor, que levantes en medio nuestro salmistas, ministros, adoradores, danzarines, que levantes en medio nuestro, Señor, profesores, que levantes en medio nuestro cada uno de los roles, de las vocaciones, de el llamado que haya en cada uno de nosotros siendo ejecutado, Señor, individualmente, para así luego hacerlo comunitariamente, Señor. No queremos regirnos por los tiempos establecidos por el paganismo, por las costumbres, Señor, de tradiciones que no son tuyas, Señor. Queremos regirnos por tus tiempos. Queremos dar la pauta, Señor, de un nuevo año cuando realmente lo sea. Permítenos acoplarnos, organizarnos con tu calendario, con tu agenda, Señor, de saber cuál es el tiempo, en qué tiempo estamos, Señor, porque para los gentiles cualquier tiempo es bueno, pero sabemos que hay un tiempo para todo, Señor, y este es un tiempo de organizarnos, es un tiempo de proyectarnos como familia, de pasar en claro y escribir cuál es el reto, cuál es la señal que nos da, Señor. Tú le diste la señal a Moshe de que en 50 días estaría allí, y allí estuvo, Señor. No queremos dejar más proyectos inconclusos, no queremos continuar una vida que no sepa para dónde va, Señor. Queremos seguirte, sabiendo a dónde vamos, sabiendo cuál es nuestro llamado, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo, Yeshua, el Mesías de Israel. Así dice Hashem, me acuerdo de tu fidelidad, el amor de tu juventud, tu amor de novia. Así dice Hashem, me acuerdo de tu fidelidad, el amor de tu juventud, tu amor de novia. Cuando andabas tras de mí por el desierto, cuando andabas tras de mí, en tierras no sembradas. No digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. El Señor está trayendo y está recordando el llamado que ha hecho a tu vida, está recordando dones que hay en tu vida y los hemos olvidado, y dice el Señor, llega el tiempo de usarlos, llega el tiempo de emplear eso con lo que te he forjado y dado para hacer de bendición a muchos. Padre, yo te pido que bendigas las manos aquí presentes, que bendigas la vara, el cayado que cada uno de nosotros tenemos. Queremos servirte, Señor, queremos ponerlo. Padre amado, ya ha sido bueno el tiempo, Señor. Queremos ponerlo en obra, Señor. Recordar ese fuego, ese amor, esa pasión que teníamos cuando te buscamos, cuando oramos, cuando andábamos por el desierto como el pueblo de Israel. Que ese fuego vuelva a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, para, Padre amado, cumplir el propósito por el cual nos escogiste, nos trajiste hasta este lugar, nos bendijiste con tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Abba. Hay aquí llamados de pastores,
Hay aquí llamados de evangelistas. El Señor está recordando palabras que te había dado de ir a las naciones. Llegará el tiempo y se acerca cuando des tu voz al llamado del Señor, a acudir a la cita que Él ha establecido contigo de encontrarte con tu verdadera vida, con el proyecto de vida que el Señor tiene establecido para ti. Señor, muéstranos el camino. Queremos vivir una vida, Señor, plena. Queremos ser llamados por nuestros nombres delante de tu reino celestial. En el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua, el Mesías de Israel. Por el desierto, cuando andabas tras de mí, en tierras no sembradas. Cuando andabas tras de mí por el desierto, cuando andabas tras de mí, en tierras no sembradas, en tierras no sembradas, en tierras no sembradas. Amén. Dele un fuerte aplauso al Eterno. Dele gracias por la bendición que nos da, comunidad. Que el Eterno les bendiga. Muchas gracias. Shabbat Shalom para todos. Recuerden que el Señor nos ha hecho únicos y Él tiene su propósito que va a cumplir.